Que hoy se conoció y ahora vamos a la noticia del día. Ustedes saben que desde hoy está ratificado Luis Toto Caputo como ministro de Economía. Ya lo dijo Milei en una conversación informal. Vamos a ver si lo podemos tener a Milei cuando un poco se le escapó, un poco lo naturalizó. Estamos hablando de quien fue el secretario de Finanzas del presidente Mauricio Macri, una carrera importante en ese ámbito, en el ámbito de las finanzas. Finalmente asume, la mujer no quería que tuviera un cargo público, asume como ministro de Economía y tiene como tarea desarmar las LELIC. Enseguida vamos a ver de qué se trata esa primera tarea del ministro de Economía. Este es el momento en que Milei lo dijo. La reunión con el Tesoro y la reunión con el Fondo fueron protagonizadas por el jefe de gabinete, Nicolás Pozzi, y Luis Caputo. Y yo tengo la devolución de lo que fue la reunión con el Tesoro, que fue excelente los resultados. Ellos comprenden a la perfección la problemática de Argentina. Es más, están muy compenetrados en lo que tiene que ver con el tema de los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, las LELICs, que ahora además se están transformando en pases, ¿no? Así es que en ese sentido el ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas. Y también hubo una excelente recepción y comprenden a la perfección la naturaleza del desafío que estamos enfrentando. A ver, hay dos cuestiones que tenemos que analizar, tres en realidad. Una es, ¿por qué necesitamos un ministro de Economía que sepa de finanzas? ¿Por qué? ¿Y cuáles son las cuestiones que hay que desarmar en relación a las finanzas para ordenar la Argentina? Y la primera de todas es quién es Luis Caputo, ¿no? Más allá de que fue secretario de Finanzas, Rubén, hay un perfil de qué se trata, quién es el elegido por Javier Milei. En algún momento alguno le llegó a decir el mago, ¿no? El mago del mercado. Messi. El Messi. El Messi, el mago. A ver, es un habilísimo especialista en finanzas que sabe manejar muy bien el pulso de lo que está demandando, de lo que demandan los mercados afuera, sobre todo el mercado norteamericano. Supo durante los 2 primeros años del gobierno de Mauricio Macri conseguir lo que algunos creían que en volumen que no podía conseguir nadie, que era colocar y obtener fondos que le permitieron a Macri pasar con mucha tranquilidad y financiar todo lo que tuvo que financiar en sus primeros 2 años. Algunos creen que en exceso fue eso. Por eso lo que sucedió en enero del 2018. Tiene una relación estrecha con Mauricio Macri. Ahora acá hay que poner un pequeño paréntesis. Yo no sé si existirá otra versión. No llega a Milei exactamente de la mano de Mauricio Macri o con todo el apoyo a Mauricio Macri. Eso lo hemos comentado aquí en el programa. ¿Por qué? Básicamente porque tenía mucha relación con Milei por afuera de la relación de Macri. Quiero agregar algo. Luis Caputo tiene relación con muchos dirigentes y relaciones muy cercanas. También sí. Con Larreta tiene mucha relación. También. Con Rodríguez Larreta, digamos, con Milei tenía relación. Ha tejido sus propias relaciones, ¿no? Porque muchas veces se lo asocia a Mauricio Macri porque estuvo en su gobierno y porque además vacaciona en el mismo lugar, se va a Cumelén, a la Angostura. Sí. Ahora, él tiene relaciones muy importantes con muchos dirigentes. Sí, ha sido es un perfil técnico, pero con mucha relación con la política, lo tuvo siempre. También tuvo mucha relación con Horacio Rodríguez Larreta, casi al mismo nivel que la de Macri. Perdón, no te había reparado eso, te reparé en la cuestión política, pero tuvo, incluso con otros partidos. No, el kirchnerismo, que yo sepa, nunca lo han tanteado. No, hasta ahora no, pero es importante entender por qué. Vamos otra vez al perfil que muestra cómo él se dedicó a las finanzas, Rubén, tanto en Nueva York como en la Argentina, y es un especialista en finanzas. Sí, fue en primer lugar secretario de Finanzas, expresidente del Banco Central, ocupó el Banco Central también. Acá hay una cuestión que lo pusimos ahí mencionada en los Paradise Papers. ¿Se acuerdan de la cuestión de los Paradise Papers, de Panamá y las cuentas? Está mencionado por haber tenido sociedades en el exterior
no quiero relativizar el tema de Paradise Paper, pero cualquier persona en Argentina que haya tenido relaciones financieras con los Estados Unidos y mencionado en alguna sociedad estuvo, tampoco es que esa causa que estuvo dentro de la investigación haya terminado con una sentencia definitiva. Pero de todos modos tiene que ver con offshores, tiene que ver con cuestiones que por eso lo menciono porque no están del todo claras. No es la única causa que tuvo Caputo. De hecho, la cuestión de por lo menos 3 causas en las que estuvo involucrada fueron uno de los elementos de análisis y de complicación en el momento que se lo empezó a nombrar como ministro de Economía. Tuvo que ir al Congreso. Sí, y ahora. No, pero estoy diciendo ahora mismo, para cuando se lo empezó a nombrar como ministro de Economía. Hizo ruido de vuelta, sí, por supuesto. De hecho, sus abogados intentan que algunas, específicamente una de esas causas, se cierren. Es un tema. ¿Tiene que ver con haber estado en offshores que no eran declaradas? Sí, exactamente. Pero lo que te estoy diciendo es que ahí no hay sentencia en una de las causas, pero en el resto de las causas... Están abiertas. Están abiertas las causas, por eso no hay sentencia. A ver, es experto en finanzas. ¿Por qué este hombre es el elegido, Ricardo Delgado? ¿Por qué es importante ahora un experto en finanzas en la Argentina? Los que no entendemos de finanzas los queremos saber. ¿Cómo estás, María Laura? Buenos días. Buen día. A ver, yo creo que hay un baño de realismo de parte de Javier Milei en esta transición, ¿no? Abandonó las posiciones más extremas, la dolarización, el cierre del Banco Central, los ajustes draconianos del gasto, y está, me parece, tratando, a mi juicio, de tender un puente financiero hasta la próxima cosecha, que es abril-mayo, faltan 6 meses largos, sin dólares en la Argentina, y eso me parece que por eso el perfil de Caputo, que es un experto reconocido, como decía Rubén recién, en los mercados financieros internacionales, para justamente tratar de negociar con el fondo, lo primero que hay que hacer, tratar de dar una señal hacia los Estados Unidos y hacia Wall Street que sea fuerte y que la Argentina empiece a normalizarse. Si vos me decís, el 10 de diciembre comienza un programa económico integral, consistente y demás, yo eso no lo veo. A ver, ¿por qué no lo ves? Porque hay muchas otras áreas que no están claras, como el área fiscal, ponele que no es el área de expertise de Caputo. Pero a ver, vuelvo a lo de Caputo. Caputo viene a desarmar las LELIQs y a hablar con el fondo. Sí. Lo vamos a simplificar, porque nosotros no sabemos de esas cuestiones. A desarmar unas LELIQ que no entendemos. ¿Por qué hay que pedir un préstamo, por ejemplo, para desarmar las LELIQ? Bueno, no sé exactamente. ¿A quién hay que pagarle? A ver, lo que se dejó trascender es básicamente un acuerdo voluntario con los tenedores de las LELIQs. Para tener en claro, las LELIQs, ¿qué son? ¿Qué son? Es una deuda del Banco Central que se crea a partir de que el Banco Central, cuando emite, no quiere que haya tantos pesos en el mercado. Justamente para absorber esos pesos emite una deuda. Los bancos, que son los únicos que pueden tener LELIQs, esto empezó en la época de Sturzenegger con las LEBACs. Sí, ahora, pará. Sí. Se hace eso para que no haya pesos en la calle. Para que no presione tanto sobre el ¿qué hay que dólar? hacer ¿Hay que hacerlas desaparecer? No, bueno, a ver, las deudas no desaparecen. Bueno, ¿cómo se pagan esas deudas? Bueno, justamente, lo que se está dejando trascender es el hecho de que se plantea una especie de canje voluntario por un nuevo bono, por una nueva deuda, asumo yo, a una tasa más baja y a mayor plazo, que descomprima el fenómeno de las LELIQs. Pregunta, sí. ¿Esto lo tienen que aceptar los bancos? Esto lo tienen que aceptar los bancos, que son los únicos tenedores de LELIQs. O sea que Caputo tiene que salir a convencer a los bancos que tienen que hacer esto. ¿Y con qué lo hacen los bancos? ¿Con qué lo hacen? Con nuestros depósitos. Claro, es lo que iba a decir. No es que hay un ente maligno que está sacándonos plata. No. Es la plata que la gente depositó. ¿Es la nuestra? Es la nuestra, claro. Es la nuestra que está en las cuentas de los bancos, que los bancos las invierten comprándole las LELIQs al Banco Central. ¿Saben que es un entramado complejo para los que no entendemos finanzas? Cuando el Banco Central emite, ¿sí? El Banco Central emite y eso va a financiar básicamente déficit fiscal. ¿Qué implica financiar déficit fiscal? Implica tener más gastos que recursos vía impuestos de parte del Estado. Supongamos, gasto fiscal que va a financiar una obra pública. La obra pública, el contratista de obra, el Estado le paga al contratista de la obra, el contratista se da vuelta, se queda con su ganancia y la reparte entre sus trabajadores, obreros de la construcción. Bueno, ese obrero de la construcción, con ese billete, va y compra, gasta y demás. Una parte quizá lo puede ahorrar. Y después, ese billete que recibe, por ejemplo, el almacén de la vuelta del barrio donde vive el obrero, una parte de eso va al banco.
Y ahí empieza a ingresar. Esos pesos entran en algún momento entran. Esos pesos que entraron son usados por los bancos para comprarle esa deuda al Banco Central. El banco no tiene la plata en una caja ahí Claro. guardada. Tiene que hacer algo porque tiene que tener una... No, pero vos pensás para que la gente lo entienda. Tiene que tener una rentabilidad. Sí. ¿Qué elige? Bueno, una manera es le compro el Estado la... Esto no es piripipí con los bancos, lo que pregunto, ¿no es un poco también convencimiento? Así, Bueno. o sea, una expertise de conversar con los bancos y que los bancos acepten. Esto me parece que es importante como señal para la gente, para que la gente entienda que las LELIQs son sus depósitos, Ahí pero está. que va a haber un tratamiento al respecto. Yo creo Las que es una LELIQ buena son sus señal. depósitos, me parece la mejor Pero síntesis para que lo vos empecemos dijiste a entender. para que la gente lo entienda mejor. Es ¿Qué la dije? nuestra. Es la Las LELIQ nuestra. Es la nuestra. Es la nuestra, no está tan lejos, porque nosotros entendemos la LELIQ y decimos, ¿qué es eso? No, las LELIQ es la nuestra. Las LELIQ son los depósitos y lo que va a hacer Caputo es cuidarlos. Por eso fue muy importante que muchos, acá en este programa lo mencionamos, muchos lo dejaron pasar al otro, cuando Milei, en la primera declaración que hace en radio, si no me equivoco, en el programa de Eduardo Feynman, dice: voy a respetar los contratos, no va a haber un plan Bonex. Correcto. Porque ¿a quién se estaba refiriendo que no le iba a meter en la mano en el bolsillo? A la gente. A la gente. El plan Bonex está remitiéndose a un pasado que no es lindo de recordar y que no terminó bien. Ahora, Caputo se dedica, dice Delgado, primero, antes que nada, tiene que desarmar todo esto y tiene además que negociar con el fondo. Todo eso está encaminado. Empezó a tener conversaciones, le fue muy bien en Washington, dijo Milei hoy, está muy contento con este desembarco, empiezan conversaciones. Ahora, simultáneamente hay que hacer otras cosas, ¿no? Que no sabemos quién las va a hacer, porque no es la expertise de Caputo, por ejemplo, la cuestión fiscal, los impuestos. Yo creo que va a haber una suerte de programa económico progresivo. ¿Por qué? Porque buena parte del ajuste fiscal exige negociación política, exige diputados, senadores, gobernadores, intendentes que no tiene. Toda esa territorialidad de la que este gobierno que arranca carece, que es un experimento político, digamos, a gran escala en la Argentina, nunca visto, exige justamente ese tipo de cuestiones que van a demorar. Van a demorar, pero no pueden demorar mucho, ¿no? Debieran ser simultáneas. Lo sumo a Cristian con este tema. Y yo me cuelgo desde ese lugar, a ver, justamente intendentes, a ver, entendamos los intendentes, principalmente los del conurbano, que ya saben de antemano que el presidente le dice: arréglensela con lo que tengan porque no hay plata para bajar, no hay plata para coparticipación. Bueno, se planteó con el tema de los aguinaldos. Digo, si los intendentes no pueden dar esa contención, y hablo de los intendentes, pero son la primera puerta que golpean los vecinos. Es la primera puerta que golpean los vecinos. Son las personas que después el propio intendente dice: bueno, vayan, maniféstense ahí en Casa Rosada. Claro. Y nos vamos a encontrar en un brete de sociedad bastante tumultuosa. Por algo la señal me parece importante, siguiendo lo que decía Cristian, la señal de Milei cuando estos días atrás dijo: la única que tiene la canilla abierta es Sandra Petovelo. Básicamente los planes sociales. Lo que Milei no quiere es tener un diciembre complicado y eso implica más gasto social, más gasto fiscal, al final de cuentas, que va contra o atenta contra el ajuste fiscal. Por otro lado, se complementa con la decisión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que también va de la mano con el tema conflictividad en la calle. Saben que quieren a alguien que conoce a las fuerzas, que las fuerzas las conocen, que no tiene que hacer una luna de miel de empezar a entender cómo funciona el Ministerio de Seguridad y que apenas se siente, le obedezcan las órdenes para tener un diciembre tranquilo. A ver, tenemos más anuncios de Milei hoy, son noticia del día. Estamos hablando de Gerardo Wertheim, el empresario Gerardo Wertheim en la Embajada de los Estados Unidos, por ejemplo, y también de Daniel Scioli, que seguirá siendo embajador de Brasil. Se empiezan a confirmar. A ver si podemos escuchar a Milei cuando lo dijo. Scioli va a ser tu embajador en Brasil, ¿esto sí, se puede o no se puede? La idea es que, digamos, por el momento continúe en esa tarea. Ajá. ¿Y Wertheim, que te acompañó, Estados Unidos, embajador, esto trascendió? ¿Puede ser o no? Sí, va a ser nuestro embajador en Estados Unidos. Estados Unidos. ¿La señora Pipa va a tener algún lugar destacado o queda como diputada? Lo está trabajando con nuestro estratega. A ver, ahí estamos viendo algunos anuncios, ¿no? Que esta vez no se le escaparon
No, le preguntaron y tuvo que responder. Y titubeó en el de Scioli. Sin mucha ganas. En el de Scioli yo lo había leído, cuando lo escuchaste te das cuenta que titubea, pero lo que dice va a continuar. Yo creo que lo que quiere es una transición ordenada, sobre todo por el factor Lula. Claramente Lula, Brasil, el mayor socio comercial de la Argentina, necesitas tener a Lula alineado y qué mejor manera que tenerlo a Scioli ahí, que ya los conoce. A ver si podemos verlo a Gerardo Huerta, si tenemos una imagen. La gente no lo conoce tanto, es un empresario muy conocido, embajador de Estados Unidos. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Qué cambia? Un empresario muy fuerte, un gran empresario, no un empresario pequeño, no una pyme. ¿Qué significa que cambia? ¿Cuál es la señal, Ricardo? No, me parece que forma parte de este primer resultado de este primer viaje, que yo creo que fue al lugar correcto. Tenía que ir a buscar apoyo en el Tesoro americano y al Fondo Monetario. La verdad que, como bien vos decís, Gerardo Huerta es un empresario muy reconocido, con larga trayectoria, muy vinculado a la política, que conoce los resortes en Estados Unidos, vinculado obviamente a la comunidad judía también en los Estados Unidos. Entonces creo que hay una conjunción de elementos que me parece que son una buena señal, insisto, en esta construcción de puente de dólares hasta abril-mayo. Hay algo que anunció también esta mañana y que ya no es muy lindo de anunciar, y que es que se viene una estanflación. Vamos a tratar de entender de qué se trata una estanflación. Él dice que es necesaria para bajar la inflación. Hasta ahora hablamos mucho de la inflación y no hablamos de la actividad. Vamos a ver cuando Milei explicó la estanflación que se viene. De hecho, va a haber una estanflación, porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos. Pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses. Y eso ya fue decidido, ya fue hecho. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, la inflación está jugada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vos hiciste en los últimos 2 años en materia de política monetaria. Entonces, la inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo es crear todos los mecanismos para detener la emisión de dinero y que en un lapso de 18 a 24 meses terminar con la inflación. A ver, Ricardo, Rubén, a los dos, ¿qué es la estanflación? Él dice que es inevitable y que tiene que ver con lo que nos dejan, que tiene que ver con el gobierno que se va. ¿Qué es la estanflación? ¿Por qué es lo que nos dejan? Va a haber estanflación, es estancamiento con inflación. Estancamiento con inflación, o sea, ahora, la inflación no se va. Pero no va a haber estancamiento, la actividad económica va a caer. No, claro, estanflación es recesión con inflación. Exactamente. Es decir, no es que no se va la inflación, es que vos tenés la actividad económica cayendo, o sea, no es que se queda, es cierto lo que dice Ricardo, claro. Sí. Y además una inflación que sigue subiendo. Los procesos inflacionarios, en general, este es un término que lo tuvieron que inventar en Alemania en la previa de la Segunda Guerra, porque es un fenómeno que apareció allí. Los procesos inflacionarios en general van acompañados porque la economía está caliente y gira, y hay actividad y gira. Hay espuma, que es lo que le da la inflación, pero gira. La estanflación, ¿qué es? La economía se paraliza. Lo normal sería en el mundo es que cuando se paraliza la economía y se enfría, la inflación empieza a bajar. Este fenómeno lo que te dice es no, es lo peor de la Tierra, ojo esto, lo que está claro, diciendo ahí está. Lo peor que te puede pasar es la economía o se para o decrece y los precios siguen subiendo. A ver, él dice, dejamos de emitir, la inflación va a seguir y hay que parar la economía. Eso es lo que está diciendo, va a parar la economía, es la peor de las noticias, ¿no? Es que ya está parando la economía. Claro, pero lo que anuncia es un parate más grande. Más grande porque básicamente él lo dice, digamos, sigue a veces poniéndose el rol de economista y no de presidente. Yo creo que ahí hay un error, uno tiene que, es bueno que haya nombrado al futuro ministro justamente para que deje de hablar exclusivamente de economía como economista, pero más allá de eso, lo importante es que no va a haber dólares. Si no hay dólares, la actividad industrial se para. No va a haber insumos, partes, piezas para poder producir. Entonces eso va a generar caída en la producción industrial y de las pymes. Esto es muy importante decirlo. Nosotros venimos hablando de la falta de dólares y venimos hablando también de los sectores que no están teniendo los dólares para producir. Sin embargo, lo que está anunciando Milei es que va a ser más dificultoso, que todo va a ser más grave. Es que justamente él sabe que en esta transición hasta abril-mayo,
dólares no va a haber. No va a haber dólares. Entonces, ¿y qué va a pasar con las importaciones necesarias van para a que caer? no van a poder realizarse, no se pueden llevar adelante? Se van a realizar muchas menos importaciones. A ver, hay un anuncio, Cristian, te tengo que sumar, porque hay un anuncio de una recesión, ¿no? Y acá sí se mete la política. Sí, totalmente. Lo estaba siguiendo atentamente. Y a ver, él plantea 18 a 24 meses. Estamos hablando de las legislativas intermedias del 2025. Sí. Donde justamente como oficialismo debería reivindicar y sumar obviamente mayor caudal, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, digo, en su fuerza política. Es bastante... A ver, es bastante minucioso entender, por lo menos prospectivamente, qué valor positivo puede salir de todo eso. Pero bueno, por lo menos hace un sinceramiento. Sí. Y obviamente el desconocimiento, no soy economista, soy politólogo, pero yo recuerdo un poco el caso del milagro israelí de la década de los 80, del 85. Creo que Milei toma un poco de eso, de entender de que... Había un ejemplo, creo que lo contaba el primer ministro en un documental, de que en la mesa... Ministro de la mesa, el primer ministro israelí, que pestañeaba y le bajaba presupuesto, le recortaba, o sea, sí, no se podían mover. Y creo que Milei en ese sentido hace una metáfora porque dice, lo único que va a estar habilitado es, porque entiende el contexto y la coyuntura que se viene, es el capital humano, porque todo lo demás, muchachos, hay que ajustar el cinturón. A ver, él dijo no hay plata, no hay nada más fuerte que esa frase, porque significa no hay plata, y ahora le agrega este término que es más técnico, pero que nos está diciendo que se viene una recesión, Rubén. Sí, ahora, una recesión. Esta frase que se acaba de mencionar yo creo que también es muy importante porque un poco también va en línea con las últimas tendencias en el Fondo Monetario. Él dijo recién, el único ministerio donde va a estar más flojo o algo así, dijo, es capital humano para salir a levantar a los heridos. ¿Eso qué significa? Esa es la frase que deberían estar escuchando en este momento piqueteros, es la frase que tendría que estar escuchando todo el que está pensando en si le va a alcanzar la plata o no. En que no va a desarmar la estructura, tal como decían algunos, de asistencia social, va a haber asistencia en los que más lo sufren, si es que cumple esto que acaba de decir. Y lo que dijimos acá, otras clases, las que no reciben asistencia social, son los que van a recibir más el impacto. Es decir, yo creo que esta recesión con inflación, como lo dijimos ya aquí, va con más impacto sobre la clase media, media alta, ingresos, gente que viaja, va a viajar menos, gente que cambia el auto, va a cambiar menos el auto, gente que gasta 40.000 en el supermercado, va a gastar 20.000. ¿Por qué? Básicamente porque va a haber menos actividad, porque va a haber menos plata circulando, porque va a haber menos bienes en oferta. Es menos trabajo. Esto Milei lo dijo siempre. Para volver a subir el nivel de la crisis de Argentina es tan grande, cuando todos los desequilibrios que no vimos todavía salgan a la luz y se pongan arriba de la mesa, vas a tener que bajar mucho para poder volver a subir. Y creo que esto me parece que es el ejemplo más claro de la frase. Es importante contarles que la gente votó saber. La gente quería saber, la gente le estaba hablando a Milei de ajuste y la gente votó a Milei porque le decía la verdad, le decía así no se puede seguir. Esto también es cierto por la bronca, por el enojo, pero también porque decía de la manera que se sale sabiendo qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, ¿cómo sostenés los meses, pasan los meses y decir no hay plata, no hay plata, no hay plata? Esto que dijo Rubén es muy importante, Cristian, dijo, a ver, todos vamos a perder nuestras costumbres, vamos a tener todos menos plata, todos, está hablando, pero ya tenemos menos plata, ya nos venimos ajustando. Bueno, eso para mí es un detalle, el metamensaje de Milei cuando dice no tenemos plata es porque claramente no está pensando en pesos. Está pensando en dólares. Es lo que él considera plata, lo otro lo ve como papel falsificado. Sí. Entonces, él se refugia de ese lugar. No hay plata. Si no, ponemos a imprimir y hacemos lo que se vino haciendo hasta ahora, que él no busca hacer eso. Pero sí, a ver, el ajuste, comparto totalmente, Rubén, el ajuste es para todos. El que estaba acostumbrado a vivir con 400.000, vivirá con 200.000, el que está acostumbrado con... Porque lamentablemente llega, o sea, es un tsunami que nos afecta, excepto pequeños sectores de la economía que logran un posicionamiento, la gran mayoría en contexto de esta inflación se ven perjudicados. ¿Te puedo poner un ejemplo de lo que está pasando? Sí. A escuchar a los gobernadores. ¿Qué es lo que están diciendo desde el actual todavía oficialismo? Viene Milei y se para la obra pública. Cuando le preguntas a los gobernadores te dicen, sí, se va a parar la obra pública, pero ¿sabes qué? Ya está parada, nosotros no tenemos obra pública hoy. Es decir, esa es la realidad de la foto de la Argentina. A ver, no se puede generalizar, porque hay lugares donde sí se va a parar. En general estoy pero aparte, diciendo... es muy bueno, Rubén, porque justamente no hubo gobernador que ganó prometiendo un ajuste fiscal. No.
justamente les va a tocar gobernar en un contexto con la cual ellos no se sienten cómodos. No, y además con una decisión que votó el propio Milei como diputado, que es eliminar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, que les le bajó el impactó ingreso a todas las provincias, A ver, muchísimo. La cuestión es así. Me imagino un país que estaba esperando saber la verdad y al que hay que tratar de sostener que viva con la verdad y con una esperanza, que no se bajonee y que de verdad digamos, atraviese estos momentos dificilísimos con la idea de que en algún momento vamos a estar mejor. Esto va a haber que sostenerlo. Entiendo que por eso los nombres son tan importantes de los que van a comunicar y de los que van a manejar la cuestión política. Cristian. Totalmente, y vuelvo a lo mismo. A ver, él planea de que esto se puede salir recién en 2025, año electoral, y lo digo básicamente porque yo me agarro cuando acá charlamos previo a la elección del balotaje, porque yo veía nulas posibilidades del oficialismo, que decía la imagen negativa de la gestión nacional, el 70% de imagen negativa, limita naturalmente las proyecciones de masa. Bueno, si el gobierno de Javier Milei, que hoy Javier Milei arranca con un 59 de positiva, nosotros medimos posterior y ya arranca Javier Milei con el 59 de positiva, y es un dato, porque hay un segmento 59. Que no lo votó, que tiene un poquito de esperanza. Bueno, vamos a ver cómo avanza. Es un dato y hacemos referencia a Israel, me parece muy interesante en esto de decirle la verdad a la gente. Mira, se viene una mala, hay que atravesarla. ¿Quiénes son los que están confirmados? A ver, nos importa saber quiénes están confirmados y quiénes están por confirmarse y cuáles son los lugares vacantes, Gaby. A ver, los confirmados por el propio Milei o sus comunicados: Horacio Marín al frente de la empresa YPF, Gerardo Huerten, hoy la confirmación de hoy como embajador en los Estados Unidos, Daniel Scioli también confirmado hoy como embajador en Brasil, y Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia, uno de los primeros confirmados por Javier Milei. También confirmó hoy a Luis Toto Caputo como ministro de Economía. Ayer lo confirmaron a Eduardo Rodríguez Chirilo como secretario de Energía, y Osvaldo Giordano fue confirmado también por uno de los comunicados como titular del ANSES. Atención, porque estos son los nombres de los confirmados recontra confirmados. Claro. Sí, porque veníamos pero hay hablando algunos que están confirmados pero no están anunciados, ponele, ¿no? Como el jefe de gabinete Nicolás Pose. ¿Los tenemos? Nunca lo dijo Javier Milei como es mi jefe de gabinete, pero ya sabemos que sí. Lo mismo Diana Mondino de canciller, lo mismo Sandra Petovelo en Capital Humano, Francos en ¿Cómo el los llamamos? Los Interior. casi confirmados. Mira, no los tenemos en placa porque no están oficializados. Los confirmados de hecho, diría yo. Los confirmados de hecho, ¿no? Ferraro en infraestructura, Bullrich en seguridad. El único ministerio que falta hoy es defensa. Después, si querés, repasamos los casilleros claves. A ver, que los faltan, vacíos. pero Vamos a mostrar los vacíos. ¿Los tenemos? Ahí está. atención, mirá. porque estos sí son lugares muy importantes para la discusión política, comunicacional y demás, y económica. El Banco Central es uno de los lugares hiper clave. Tenía a Demian Reidel y se bajó finalmente, así que hay que ver quién va a ir para el Central. AFIP es otro lugar clave de la estructura del Estado, la AFIP, y todavía no está difundido el nombre. No quiere decir que no lo tenga en su cabeza Javier Milei. Hubo versiones, después hubo desmentidas, pero no se sabe. La Secretaría General, ¿por qué lo ponemos? Porque todavía no lo confirmó, pero todos los cañones apuntan a Karina Milei, va a ser la Secretaria General, y es un lugar clave porque es el núcleo íntimo del presidente, quien acompaña a todos lados, quien define su agenda, quien está siguiéndolo día a día. Entonces ahí se espera que esté Karina Milei. Todo esto está vacante, ¿eh? Vacante Ministerio de Defensa, se habla de Luis Petri, es parte de las negociaciones todavía con el PRO, las dos presidencias que ya hablamos mucho. Pará. Vos vas muy rápido. Bueno, Luis pensé que querías Petri ir más rápido. es uno de los que es nombrado en defensa, y las negociaciones son con el PRO o son con Victoria Villarruel. Victoria Villarruel era la encargada en campaña de las áreas de seguridad y defensa. Lo que nos comentan es que hay ruido en esa línea, por no decir una discusión entre Milei y Victoria Villarruel, y Milei decidió ser él el que defina todos los lugares. Puede haber una consulta, pero lo cierto es que al parecer el que va a definir es... Define Milei, es el presidente, este es un régimen presidencialista, tiene todo el poder para hacerlo. La pregunta es, ¿el ruido es con Victoria Villarruel o es con el PRO? Es con Victoria Villarruel. Son dos ruidos distintos, te diría. Son dos ruidos distintos, Sí. ahí está. Hay ruido con el PRO, claramente están negociando, distinto al de Victoria Villarruel, que esperaba tener una relevancia en el poder, que al parecer que Milei empezó a decir, tranquila.
¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué estás viendo con este esquema, Cristian, y con esto que está pasando en el Ministerio de Defensa, que no se define, es el único ministerio del que todavía no hay nada ni por confirmar? Viste que tenemos algunos confirmados, no oficializados, algunos charlados. No sé, a ver, está claro de que generó, como bien comparto, generó ruidos porque se disoció, para mí, una receta que estaba bastante clara, que era por dónde iba la seguridad y por dónde iba, de última, la economía del país. Pero bueno, eso entra en el marco de quien sacó 23, casi 24 puntos de los votos. O sea, la fórmula Bullrich-Petri sacaron 24 puntos de los votos. Y hay otra disyuntiva. A ver, Patricia Bullrich cerró el Ministerio de Seguridad. Ella la cerró con Macri. Macri sale a decir que si va Randazzo, la baja Bullrich. Se empiezan a dar muchas incógnitas en ese sentido. Pero si ya estamos hablando de Bullrich-Petri, está claro de que, bueno, esa alianza logra un posicionamiento importante. Hay un gran problema con Victoria Villarroel, hablábamos recién, Cristian, con Gaby, lo sumo a Gaby porque no es menor, lo que le había prometido era otra cosa, ella se empezó a mostrar el fin de semana, como por ejemplo en la Policía Federal, como un poco a cargo, ¿no? Al día siguiente que se confirmara lo de Bullrich, extraoficialmente, pero confirmada de hecho, como le querramos decir, al día siguiente Villarroel fue a la Policía Federal, a Gendarmería y a Prefectura a saludar a las fuerzas, a decir, acá la que tiene los vínculos con estos sectores de este gobierno, de La Libertad Avanza, soy yo. Es un mensaje claro que dio. Y cuando le preguntaron si habló con Bullrich, dijo que no. Bueno, así están las cosas, así están las